Hola amigos todoterreno, ¿cómo están? ¿Cómo está don Carlitos? Bendecido, Eduardo, gracias al Señor, avanzando. Mira, el año va corriendo. De verdad, ahorita estamos terminando octubre. Esto sí que está duro. Cuando sintamos ya estamos comiendo tamalitos, gracias a Dios. Allá en la casa ya están pensando en el fiambre porque ya casi 1 o 2 semanas para hacerlo. Usted solo en comida piensa. Amigo todoterreno, Pues qué sí. gusto estar contigo, qué gusto poder estar en la segunda parte de un podcast bien importante, Eduardo. Sí, de nuestros pensamientos. No sé cómo los manejamos, cómo los manejarán ustedes, pero creo que es algo de lo que tenemos que hablar y hablar mucho. Mira, como no hay modo que se me quede, invítanos a las redes. Bueno. Queremos invitarlos, amigos Todoterreno, a que se suscriban al canal de Todoterreno en YouTube, que lo compartan con sus amigos, que nos pongan sus comentarios en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram. La verdad es que todo esto lo hacemos porque amamos al Señor y porque queremos que entre todos podamos ayudarnos a superar todo este tipo de cosas que hemos hablado. Hemos hablado de frustraciones, de tristezas, de todo hemos hablado. Y creo que es el día a día de cada uno, ¿verdad? Pero es bueno tener tips o pasos donde nosotros vamos a poder superarlos de una mejor manera. Y que mejor a la luz de la palabra, perdón. No, sobre todo a la luz de la palabra. Y tú dijiste una palabra importante, el día a día. Qué bonito es saber de la palabra, qué bonito es escuchar de la palabra, pero si no tenemos claro cómo aplicarlas a tu hoy, yo creo que estamos desperdiciando un recurso importante. Correcto. Pero bueno, si no estuviste con nosotros en el episodio anterior, queremos ponerte en contexto. Estuvimos hablando sobre el tema de los pensamientos. Como versículo base tuvimos Salmos 139 del 23 al 24 que dice: Dios mío, mire el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Dijimos que este versículo lo que nos reflejaba era un rendimiento total de decirle al Señor: te pongo mis planes, te pongo mis sueños, mis anhelos, y porque si no son de tu agrado, quítalos, porque tú estás más en la jugada que yo puedo fallar. Empezamos platicando sobre el pensador excesivo, que lejos de ser algo sano es nocivo, ¿verdad? Suena como verso. Excesivo, nocivo, porque ese exceso de pensar muchas veces nos encierra en círculos. Vimos algunos casos como entender de que esos pensamientos son nuestro peor enemigo. Sí. Y tenemos que hacer de nuestros pensamientos aliados. Entendimos también que muchas veces todo está en nuestra cabeza. Hablábamos de que cuando estás a veces en la madrugada, vuelta y vuelta, pensando en algo y no puedes ni dormir, hay que hacer una pausa, tal vez levantarse, tomar un poco de agua, caminar y luego regresar para poder romper esos círculos. Así ¿verdad? Es. Que solo nos están teniendo trabados. Atormentados. Vimos un ejemplo bonito que fue el de la mecedora. Le vamos a llamar el síndrome de la mecedora. ¿Qué significa eso? Que nos estamos moviendo, pero no estamos avanzando para ningún lado. Y estamos rumiando el problema para allá, para acá, pero no estamos avanzando. Si te ves con el síndrome de la mecedora, pues ya le puedes poner un poco de nombre. Y dentro de las cosas que estuvimos aprendiendo, que tengo mi resumen, es de que es importante para nosotros tener la aprobación máxima de la gente cercana, pero muchas veces queremos aprobación hasta de la gente extraña. Y hablamos sobre el tema del tráfico, uno se molesta y tú contabas la anécdota de un señor que iba frenando adelante de ti como buscando pelea, ¿verdad? Y uno lo puede tomar como personal y con los virus polarizados no nos vemos ni la cara, pero uno lo toma, Toto fue el paciente. Fue el tío del paciente. Pero ¿qué pasa con esto? Uno todo lo toma como personal. Aprendimos en Mateo 12:35 que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Las reacciones de la gente no están en nuestro control. Cómo reaccionan las demás personas no nos tendría que afectar. Pues somos humanos y a veces nos molesta máxime si es la gente cercana, ¿verdad? Pero la palabra también nos instaba y nos decía: en cuanto esté en nosotros, está de lo mejor, ¿verdad? O sea, la palabra literal dice: cuando en tus manos esté estar bien con todos, procúralo, ¿verdad? Y eso tiene que ser, y máxime como hijos del Señor, no perfectos, porque lo hemos hablado 1 y 1000 veces, ni tú ni nosotros, pero sí buscando cada día. Base para tener pensamientos positivos y renunciar a los negativos, la palabra del Señor.
Así es. Y creo que el mayor ejemplo que podríamos tener ahí, ya hablamos de ciertas ejemplos de situaciones, pero no habíamos hablado de un ejemplo de alguien en la Biblia y creo que el que más nos da este ejemplo del pensamiento excesivo es Job. Job, la verdad es que se estuvo atormentando en su cabeza. Cuando uno lee Job, empieza a ver cómo él empezaba a decirse cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se obsesionó con su sufrimiento, discute con sus amigos, discute con la esposa, no para de buscar respuestas ante Dios, ¿verdad? Y cuando empieza a pasar todo eso, hasta llega a Dios y casi que le dice, mira, cálmate. Si yo soy el que hizo todo, ¿por qué estás alegando? Yo sé que estás sufriendo, pero las cosas se pueden solucionar y creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender de que si nosotros seguimos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole vueltas, hacemos una bola de lana como de este tamaño y ya no la vamos a poder desenredar. Sí, y fíjate que, claro, no vamos a desmeritar la situación que estaba pasando Job, porque pues para los amigos todoterreno que no sepan qué le pasó a Job, es que en un día él perdió su familia y perdió sus posesiones, todo, siendo su salud, todo. Siendo uno de los hombres más ricos de ese momento, ¿verdad? Y buenos, porque dice que era no era malo, porque la palabra dice que era un hombre bueno. Lo que hablamos desde siempre, el estar cerca del Señor no nos exime de pasar algunos procesos y algunas situaciones. Hemos dicho una y mil veces, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero como el énfasis era el pensamiento, por eso estábamos dando esos puntos de que a nosotros nos pasa, más cuando estamos y tal vez si lo comparamos, Eduardo, nuestros problemas ante toda esta situación de Job, tal vez nosotros porque nos dieron un rayón en el carro, pues, o porque un hijo amaneció malito de la gripe. Nosotros ya, Señor, pasa de mí esto, ¿por qué me has abandonado, verdad? Entonces, no quiere decir que nuestros problemas que sean pequeños no son importantes, porque hablábamos que posiblemente para un niño pequeño no poder sumar 2 más 2 sea un gran problema y para nosotros es una tontería. Pero cada quien tiene sus problemas diferentes y conforme lo vamos visualizando. Pero para empezar con la palabra, Job 3 del 11 al 12 nos dice, ¿por qué no morí al nacer? Eran las palabras de Job. Sí, ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me amamantaron? O sea, esto nos da el nivel que Job estaba teniendo. ¿Por qué nací? Dijo. ¿Ya para sufrir todo esto. Sí, entonces, como le digo, Job entraba a un tema de muchas preguntas. Sí. Él tenía muchas preguntas y muchas veces, amigo todoterreno, vienen situaciones a nuestra vida donde uno puede preguntar, Padre, ¿y esto por qué? ¿Por qué esta quiebra? ¿Por qué esta pérdida de un hijo? ¿Por qué esta pérdida de un cónyuge? Y en realidad hay respuestas que yo creo que solo el día que lleguemos allá. No, si no llegan las respuestas, seguimos preguntando y seguimos preguntando y seguimos preguntando y se vuelve obsesivo. Entonces yo creo que hay un momento donde tenemos que entender de que lo que nos haya pasado tiene un plan perfecto, aunque uno no lo entienda. Fíjate que me pasó, estaba en una ruta que tuve que trabajar y yo quería, pues lógicamente quería vender más, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, ya tenía cubierto las rutas de los camiones llenos, pero yo quería más y estaba obsesionado. Y luego paro un ratito en el carro y digo, vendí lo que el Señor me permitió vender. Y si no puede localizar a estos 2 o 3 clientes, es porque el Señor tiene un plan o porque no iban a pagar o porque dónde lo iban a meter si me quedaba fuera de las rutas. Cuando llegue la persona encargada de esas rutas, ya no va a tener nada que vender porque yo me comí todas las opciones que habían. Pero poder meditar esas cosas, muchas veces, tal vez, yo recuerdo hace muchos años, estaba trabajando con un cliente, cuando salgo ya no estaba el carro. Los primeros 5 segundos yo, ¿será que vine en carro? ¿O será que vine en camioneta? Y total que me robaron el carro y se perdió el carro, ¿verdad? Y lógicamente un tema complicado para uno en ventas del carro, pues literalmente es un machete, ¿verdad? Como es el machete para el jardinero. Y luego entender que el Señor tenía otro plan, el Señor nos bendijo con otro vehículo, pero cuando llegan a nuestra vida esas situaciones es que hay que hacer los saltos y no quedarse enredados en esos pensamientos que, como hablamos, son totalmente nocivos, Eduardo. Sí, cabal. Y la verdad es que ya al nosotros poder entender todo este tipo de pensamientos, las formas que nos atacan y cómo lo hemos vivido, nos ayuda a poder pasar al siguiente tipo de pensamiento, que es el pensador profundo. El pensador profundo, vamos a ver, don Carlitos, ¿qué dice el pensador profundo?
Porque ya vi que le toca. Le toca dormir con la loca. Bueno, el pensador profundo es el que no se daña con la forma de pensar, sino que llega un poco más a fondo como para tomar las mejores decisiones y las mejores soluciones. Y muchas veces para tener pensamientos profundos, yo creo que tenemos que tener una base bíblica para poder echar mano de algo. Porque ¿qué es lo que pasa si tú no tienes una base bíblica? Vas a echar mano de tu recurso humano, no del recurso del Señor. Y fíjate que uno de los versículos que en mi vida han ayudado mucho cuando he caído en estos pensamientos profundos es en Jeremías. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, para los que amamos al Señor, amigo todoterreno, nuestra esperanza es el Señor. Así es. Y puede ser que estemos pasando complicados tiempos o como decían, ¿verdad? El Niágara en bicicleta, ¿verdad? Un término algo loco porque no creo que se pueda, pero que si estamos pasando por esos momentos de desierto, poder entender que si amamos al Señor, que si buscamos al Señor, Él va a usar esas situaciones para beneficio nuestro. Yo tengo amigos que, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? Ahí vos, y en el trabajo, más o menos, y en tu casa, con problemas, y con tus hijos, vos rebeldes. Entonces yo digo, ya de una vez ten esta piedra y tírate al río, porque ya no hay salida. Pero muchas veces somos nosotros los que creo que exageramos a veces las situaciones. ¿Por qué? Porque creo que no tenemos todo el panorama. Y parte de las cosas que nos van a enseñar hoy es el rey Salomón. ¿Te recuerdas que hemos aprendido que el rey Salomón fue una persona no solo famosa, sino muy sabia? Y cuando vemos lo que plasma por medio del Espíritu Santo, y él lo puede plasmar en Eclesiastés y Proverbios, nos da un montón de consejos para nuestro día a día y para nuestro ahora. No, y han sido consejos que han pasado a través de los años. O sea, que han pasado, y fíjate que recuerdo, estuve dando una lección en la célula que tenemos de la iglesia, y hablaba que tú puedes tener todos los consejos del mundo, pero si no decides aplicarlos no va a servir de nada. Y de referencia se utilizaba aquel versículo que en Santiago que te dice que tú te ves al espejo, ¿verdad? Es como el hombre que se ve al espejo y luego se da la vuelta y se le olvida cómo era su rostro. Lo mismo pasa cuando tú sabes lo que la palabra te dice, que tienes que perdonar, y te das la vuelta y estás con rencor contra alguien cercano, lejano, con quien sea. Entonces no estás haciendo viva la palabra en tu corazón. Y si solo nos volvemos oidores, pero no hacedores, como metal que resuena. Entonces, amigo todoterreno, lo que tratemos de trasladar hoy contigo es para que lo pongas en práctica. Nosotros estamos probando, a veces lo logramos al 100%, a veces quedamos, quedamos debiendo, ¿verdad? Pero creo que hoy vamos a crecer junto en esto. Y hay unos ejemplos muy importantes en la palabra, Eduardo, y creo que el primero. Sí, así como hicimos en el anterior, digamos, tenemos un ejemplo donde, ¿cómo puedo mejorar mis relaciones familiares? Vamos a ver, la situación que se está viviendo es que tenemos una situación tensa y distante con algún familiar y siempre queremos profundizar en tener bien esos lazos. ¿Cómo le hacemos? Reflexionamos cómo han sido nuestras relaciones durante los años, qué aspectos se pueden mejorar, qué pasos se pueden dar para fortalecer esos vínculos y nos preguntamos si hay viejas heridas y cómo se pueden sanar esas viejas heridas. ¿Por qué? Yo siento que todo este pensador profundo trata de encontrar las situaciones exactas de donde debe haber una solución y acciona. Mientras que el otro pensador está dándole vueltas. Me dijo, la tía Lencha ya se murió y aquel sigue trabado con que la tía Lencha lo hizo pasar un momento vergonzoso. Cabal. Sí, y fíjate que aquí en este ejemplo nos aplica Romanos 12:18, que lo vimos en el podcast pasado. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y cuando hablamos de las relaciones familiares, amigo todoterreno, yo no te digo que sigas cuchicuchi con la tía Lencha, pues, va. No, pero aprende a perdonarla o tu primo, y por qué esos viejos rencores, ¿verdad? Y máxime si llevamos la misma sangre, tener una familia es una bendición. Sí. Yo tengo una familia grande, pero tengo mucha relación con mi primo Tono, el primo Tono, que realmente desde chiquitos, ¿verdad? Es con mi hermano, el primo Tono. Y ahora que estamos grandes, yo más de una vez le he dicho que gracias a Dios por esa amistad que hemos podido hacer. Y fíjate que cómo las cosas que Dios hace.
yo le llevo al primo unos mesecitos, no me acuerdo si le llevo 10 meses. Y ahora nuestros hijos se llevan algo así como 10, 9 u 8 meses, casi la misma diferencia de edad que crecimos. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos fregando, jugando y todo esto, nos recuerda esa infancia. Y para mí es una bendición, primo. Yo sé que estás viendo el podcast, es una bendición para mi vida tenerte como un hermano que no tuve. Entonces, un abrazo al primo Tono. No lo tenía pero saludamos anotado, al primo pero Tono. Saludamos ahí. al primo Tono. Entonces, creo que, como te insisto, no es que sigamos de cuchicuchi con la gente, tal vez no se puede hacer más, pero sí estar en paz. Ajá. Para eso creo que el objetivo es estar en paz, Eduardo. Sí. El segundo, hay una situación, dice, estás viendo a alguien más lograr cosas que tú también quisieras y te sientes presionado por la sociedad para alcanzar estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento profundo? En lugar de medir el éxito bajo las expectativas de casas, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? Esos logros, lo vamos a medir de acuerdo a qué es lo que yo quiero. Porque muchas veces, fíjate que a mí me ha pasado más de una vez, yo creo que aquí entra un poquito el tema de la envidia un poco y luego el tema del orgullo, porque tú quieres ser mejor que todos, ¿verdad? Y yo no digo que no seas emprendedor y que tengas cierto nivel de competitividad, pero cuando ese nivel de competitividad te empieza a lastimar el alma, ya estás fregado, sí. Eduardo. Entonces, que tú quieras, por ejemplo, bueno, quiero cambiar mi carro porque en realidad, pues, ya me está dejando, hay una oportunidad y tengo un poco ahorrado, tal vez me van a financiar una parte, pues qué bueno que la meta es buena. Lo que hay que analizar es la motivación. La motivación que te está llevando a eso, sí. O tú quieres tener un mejor carro porque el primo Tono tiene el mejor carro y entonces yo no me voy a dejar, ¿va? Y yo también voy a tener el mejor. Por envidia. Por envidia. Entonces, sí, yo creo que ese pensamiento profundo es en realidad qué es lo que queremos y qué es lo que podemos. El siguiente es, estamos en un punto de inflexión, cómo terminar la universidad o cambiar de trabajo o un gran cambio a nivel de nuestra vida personal. Y nos preguntamos realmente, regresamos ahí con Carlitos, ¿qué nos hace feliz, verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo siempre he sido de la idea de que mucha gente le dice a sus hijos, mira, tenés que seguir esta carrera porque esta te va a dar pisto. Y yo soy de la opinión de que las personas que son buenas en lo que hacen no van a tener esa necesidad. Realmente creo yo que si uno le gusta lo que hace, todo va a venir, o sea, como hablaba yo con Carlos, estaba hablándole de alguien de que su rollo es el deporte y ahí lo estábamos viendo. Le digo yo, mira, se fue a Italia y está haciendo ciertas cosas con unas empresas que tal vez nosotros no lo habíamos pensado. Entonces, cada quien es bueno en su rama, ¿verdad? Así como hay gente que le gusta la música y todo. Yo creo que ese es el mayor dicho de los papás de que los músicos se van a morir de hambre, ¿verdad? Y en sus ramas también. Entonces, hacer lo que es eso, que te haga feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y como hablábamos, ¿verdad? Media vez no transgredas la palabra del Señor, media vez no ofendas a tu cónyuge, no ofendas al Señor. Yo creo que tendríamos que luchar por ser felices. Sí, y poner metas, plazos, tiempos, y ir en busca de esa meta, ¿eh? Y una cosa que, por ejemplo, uno dice, fulanito tiene mucho dinero. Y entonces dice el envidioso, pero no lo disfruta. ¿Por qué él no compra lo que tú quisieras comprar? Él lo disfruta a su manera, ¿verdad? Pues sí. Tal vez él disfruta tener una gran casa y aunque tenga un carro viejo. O como pasaba con un amigo que tenemos en común. ¿Te recuerdas de Eduardo Mancía? Un saludo a Guaito porque le mando también los podcasts. Es de que él me decía, mira, para mí viajar es vivir. Y andaba en un carro todo estartalado. Los amigos de Todo Terreno que lo conocen sabrán, pero viajaba el bandido. Y al sol de hoy le encanta viajar, ¿verdad? Entonces, eso lo hacía feliz. Ahí estaba su corazón. Pues démosle. Entonces, amigo Todo Terreno, dentro de tus posibilidades, tú haz lo que quieras hacer. No porque lo que la gente espera de nosotros, ¿verdad? Y fíjate que a mí me ha afectado mucho eso porque los sanguíneos nos importa mucho la opinión de la gente. Entonces dice uno, pues le presté un poco de plata, pero mejor no le cobro porque se puede ofender. Porque tenemos la idea que si tú cobras a alguien que le prestaste, eres malo. Entonces, si no le vas a poder cobrar, mejor ni le prestes. Y fíjate que en Proverbios 16:3 hay una enseñanza hermosa que dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Cuando no sepamos qué queremos en la vida, pidámosle al Señor que reafirme nuestros pensamientos, y la clave está aquí en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, ¿verdad? Cada mañana te pongo mi trabajo. Fíjate que el Señor me regaló una oración que me gusta mucho, que le digo: gracias, Padre, por este día, lo recibo y te lo devuelvo, ¿verdad? Gracias, aquí lo tengo, pero necesito que tú estés metido en el rollo. El mayordomo del día. Ahí está bien. Pasamos también a ver un ejemplo, creo que ya lo había mencionado don Carlitos, a Salomón. En Primera de Crónicas 28:9 dice: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Fíjate que cuando leemos sobre Salomón, es importante entender que esos consejos no te los está dando el mico de los palotes, ¿verdad? Como decimos, sino en realidad una persona experimentada en la vida, experimentada en los negocios. Entonces, si no eres muy humilde, podrías decir: algo bueno habrá que aprender de la palabra. Y por eso es que hay que leer los proverbios, hay que leer Eclesiastés, ¿verdad? Cuando tú lees Eclesiastés de buenas a primeras, cuando te dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, entonces decís: bueno, entonces mejor me voy a ir a dormir porque aquí ya no hay nada que hacer. No, pero recuérdate que aquí lo cruzamos con que cada uno de nosotros trae un propósito, y que el Señor nos muestre tu propósito. Si nuestro propósito es estar haciendo estos podcasts, pues que el Señor nos siga respaldando. Si tu propósito, amigo todoterreno, es hacer negocios, pues que el Señor te respalde, porque al tener empresas más grandes vamos a dar oportunidad de elaborar a más gente. Cada quien tiene sus propósitos. Ahora bien, hay propósitos que no nos los quitamos ni moviéndonos. ¿Por qué? Nada. Dice: ir por el mundo y predicar la palabra a toda criatura. Tú, amigo todoterreno, comerciante, empresario, abogado, médico, diseñador gráfico, todos tenemos la obligación de predicar la palabra. Entonces hay cosas que no nos vamos a quitar. Pero volviendo al tema del rey Salomón, podríamos decir: ¿por qué es tan importante el rey Salomón? Primero, un rey sabio. Recordemos que Salomón era hijo de David. También yo siempre me he quedado con eso, ¿verdad? ¿De dónde viene esa historia? También, ¿verdad? O sea, mi gordo no venía de que, como aquellas historias de lustraba zapatos y es el dueño de una gran empresa, ¿verdad? Creo que Salomón fue instruido por su padre David desde muy pequeño. Entonces ahí el reto es: ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Para dónde los estamos llevando? Entonces creo que sería un buen punto a analizar. Y aparte también de dónde viene ese niño, ¿eh? Porque siento yo que también es una historia como de redimir ese pecado que empezó en David. Pues parte de eso. Y dentro de las cosas materiales, que creo que son las segundas, fue el que logró construir el famoso templo de Jerusalén, ¿verdad? Que fue una base para el pueblo de Israel. Entonces, que también Dios lo escogió para eso. Que no es malo, o sea, no lo vas a hacer tú. No, claro, fue su hijo. Entonces, esa es otra cosa, Eduardo, que me confronta. Que hay cosas que tal vez nosotros no vamos a lograr, pero si nuestra generación fue bien instruida, sí lo van a lograr. Entonces, el reto, amigo todoterreno, es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué legado le estás dejando a tu hijo? ¿Qué legado le estamos dejando nosotros a nuestros hijos? ¿Será solo un legado material o un legado espiritual de tener papás correctos? Como te insisto, no perfectos, pero sí correctos. Luego, en el caso de Salomón, pues como material, el templo, pero creo que uno de los mayores legados es el legado de sabiduría que Salomón nos dejó a través de los libros que escribió. No, y lo que impactó en ese tiempo y sigue impactando en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Porque en ese tiempo los reyes y todo llegan a pedirles consejos y llegan a ver si era cierto las historias que les contaban de Salomón. Sí, tampoco se las creían, y eso que no habían redes, ¿no? Sí. Entonces creo yo que en ese caso tenemos un magnífico ejemplo de una persona que tenía que ver mucho en el pensamiento profundo, ¿verdad? Y mira, solo para que no se nos vaya, porque ya te vas a pasar al otro, pero ¿por qué decimos que Salomón era un pensador profundo? ¿Porque se nos dio la gana? No. Mira lo que dice Eclesiastés 1:13. Cabal. Toda mi sabiduría, decía Salomón, la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Primero, que no fue una tarea específica para él, sino que es para todos nosotros, ¿verdad? Sí. A tratar de entender.
¿verdad? Él no tenía la gran ventaja que hoy tenemos nosotros, que tenemos toda la palabra del Señor. Bueno, el IQ sí lo tenía más alto, pero definitivamente por eso consideramos que es un buen ejemplo para un pensador profundo. Sí, la verdad es que sí. Y podemos ver algunas cosas de por qué era un pensador profundo. Primero, que reflexionaba sobre la vida. Se ponía a pensar, bueno, estas cosas pueden funcionar, esto no, ¿qué he hecho en mi vida? Hice esto. A mí me da un poco de ñáñaras cuando en la Biblia dice que no se negó ningún placer, ¿verdad? O sea, uno puede decir, Salomón era un rey sabio, era escogido por Dios y todo, pero ¿qué me pone a pensar a mí eso? Entonces, hay muchas cosas donde también, si la sabiduría se va perdiendo, nosotros también nos podemos perder. Entonces también tenemos que tener un poco de cuidado en ese sentido y entender de que todo esto de la sabiduría viene de parte del Señor, ¿verdad? Y que dependiendo de cómo nosotros lo vivamos, podemos tenerlo de bien o mal. Segundo, por los proverbios sabios que escribió, ¿verdad? Él escribió unos proverbios que son consejos hasta ahorita aquí, ¿verdad? Como por ejemplo el de la mujer mala, ¿verdad? Que ahí está llamándolo a uno y uno puede caer en esa telaraña, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay muchas cosas donde nosotros podemos instruir a nuestros hijos y nosotros nos podemos instruir. El siguiente es que él era un gran observador, ¿verdad? En sus escritos se lee mucho sobre las cosas que él miraba, ¿verdad? Y en base a eso eran los ejemplos que él daba, ¿verdad? Y solo te quiero hacer un altito ahí. Cuando tú decías, ¿verdad? Que él no se limitó a nada, ¿cierto? No quiere decir que nosotros tengamos que cuadrarnos con todos los placeres, sino más bien, ya que él se sacrificó, ¿verdad? Haciendo lo que ha tenido que hacer, que no vamos a dejar que nuestra mente vuele. Si él ya hizo todo eso y lo plasmó con una conclusión, entonces ya sabemos nosotros si él teniendo todo y haciendo todo, o sea, no somos nadie para experimentar, pues, sino que ya aprendamos de lo que le pasó a Salomón. Sí, perdón, la interrupción. Y por último, él hablaba mucho de un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Reflexionaba sobre esto, entre las riquezas y todo. Recordémonos que, o sea, era una persona que hacía hasta 1000 sacrificios en un día, pues, o sea, no había límite con el dinero, siento yo. Entonces, tenía ese balance, ¿verdad? Entre lo que crecía y entre lo que lograba el Señor, porque yo no me puedo imaginar cuánto valdría monetariamente ese templo que construyó. Sí. No, yo digo que no nos da ni la maceta para hacer esos números, pero fíjate que el tema de observador me vino a la memoria una anécdota. Bueno. Y ahí estabas tú. No sé si la oíste porque tú estabas en esa reunión. Pero estábamos en una reunión y pues una persona muy exitosa y estaba con su asistente y yo le dije, pero aquel no habla nada. Sí, es cierto. Aquel no habla nada, le digo, o sea, muy callado. No, me dices que a él no se le paga por hablar, se le paga por escuchar y por observar. Y yo me quedé con una gran lección. Porque muchas veces nosotros, la palabra nos dice, tenemos que ser tardos para hablar, ¿verdad? Sí. Y ser lentos para hablar, perdón, y ¿cómo es? Ya me hice bolas. Tardos para hablar y prestos para escuchar. Sí, sería en parafraseo. Sí, así está. Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar, sino que queremos el protagonismo. Entonces hablamos. Y hay gente que solo está observando. Tú que hablas, y yo me imagino que después de las reuniones, este cuate pasándole el informe, ¿va? Sí, mira, esto lo vi bien, esto lo vi mal, esto lo repitió de otra forma, como te había dicho. Entonces, esa a mí me inquieta porque yo he sido de esos prestos para hablar y lento para escuchar. He sido de esos. Mejor el orden. Sí, así está. He sido de esos y muchas veces por no escuchar las cosas las haces mal. Entonces, amigo todoterreno, dejemos el protagonismo, máxime cuando estamos haciendo negocios, Eduardo. Sí, ahí es donde más hay que prestar atención. Fíjate que yo ya llevo unos años analizando, el Señor me ha dado la oportunidad de tener amistades con gente de negocios fuerte, ¿verdad? Que yo muchas veces le digo al Señor, no sé, parte del objetivo. Señor, ¿cómo estoy aquí? No, pero fíjate que sí, pero antes, tengo que abrirte mi corazón, Eduardo. Antes. Habían chispitas de envidia. Yo decía, a la padre, cómo ha hecho tanto y tiene tanto. Y yo
tan poquito que he hecho, y empieza el niño herido, pues. Pero eso fue hace muchos años. En cambio, ahora, cada vez que platico con estos amigos que tienen grandes negocios, es a escuchar y aprender de ellos. Aprender. Y hasta tengo con unos que tengo mucha confianza y le digo, va, mira, te pongo este caso. ¿Vos qué harías con esto y esto? Yo haría tal cosa. Y yo digo, yo no lo hubiera hecho así. Sí. Yo lo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Aquellas historias, por ejemplo. ¿Y por qué? Y ya te dicen, no, ya te explican. Esto. Porque recuérdate que nosotros, por ejemplo, a mí me pasó, y voy a hablar por mí otra vez. ¿Te recuerdas que hay un coach que habla sobre el carbonero, el síndrome del carbonero? ¿Y qué es este síndrome? De que los barcos utilizaban carbón. Entonces venía el capitán del barco, muy poco carbón, y se bajaba a echar carbón, ¿verdad? Y él sintiéndose parte de un equipo y tirando carbón para que esto avance. ¿Y quién manejaba el barco si el capitán estaba abajo echando carbones? Entonces, cuando lo aplicas a tu vida, Eduardo, es que hay que ser humilde para escuchar y decir, no, es que no puede ser así, hay que cambiar la metodología de las cosas para no ser los carboneros. Entonces, yo creo que Salomón nos da una serie de enseñanzas. Yo te invito, amigo todoterreno, que tú leas Eclesiastés, que lo tomes con tiempo, ¿verdad? Porque no es de leerlo a la carrera, porque hasta te puedes poner de acuerdo a leer uno. De leer un par de capítulos si nos quieres comentar. Fíjate que leímos este capítulo y está medio loco. Al principio está medio loco y hay que leerlo varias veces. ¿Por qué? Porque creo que nos va a dejar muchas reflexiones, porque al final de la... Eso es todo, muchas reflexiones. Muchas reflexiones, y no quiere decir que seamos mediocres, ni que nos quedemos estancados, ni que no tengamos pensamientos de crecimiento material. Yo creo que no es malo, Eduardo. Porque no nos vamos a poner espirituales de, no, el dinero es la raíz de todos los males y yo de eso huyo. No, porque si el Señor te da provisión y tú tienes bien claro que la provisión del Señor es para tu beneficio y para compartir, pues va a haber un recurso que tú vas a poder dar. No, y por eso es que la Biblia tiene, o sea, cuántas referencias hay sobre el dinero, ¿verdad? Tanto lo bueno como lo malo. Y en Eclesiastés vas a encontrar, amigo todoterreno, vas a encontrar mucho consejo de eso, porque al final de toda la historia Salomón dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces yo creo que lo mejor, Eduardo y amigo todoterreno, es prepararnos para la vida, porque el prepararnos para la vida nos va a preparar para la muerte. Así es. ¿Verdad? Entonces, para ir concluyendo, Eduardo. Por último, cuéntenos de don Pablito. Don Pablito. Bueno, la palabra nos dice en 1 Corintios 2, del 11 al 12. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu y nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Yo creo que dentro de los apóstoles, yo realmente no quisiera ser egoísta, pero yo después de Dios quiero ir a platicar con Pablo cuando llegue al cielo. Realmente es uno de los apóstoles que muestra una transformación que el Señor hizo, una persona que pudo manejar su pasado, porque siendo perseguidor de los cristianos, y él en su ley. Llevando un montón de cabezas encima. Pero recuérdate que él estaba pegado a su ley. Sí, era lo que él creía. Él era lo que creía, entonces eso me da la pauta que muchas de las cosas que yo creo no son las más apropiadas, ¿verdad? Sí. Porque Pablo decía, la religión me dice esto, y Pablo atacaba con eso, ¿verdad? Y a mí esas palabras siempre me resuenan. El Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, él no le dijo, ¿por qué mataste? No, o sea, le digo, a mí, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Entonces yo creo que hay cosas importantes que aprender de Pablo. Primero, Eduardo, una transformación increíble. Todos sabemos de que después de que perseguía a los cristianos, él a través de una experiencia en Damasco, donde recibe, dice la palabra, que una luz lo bota del caballo y esto y el otro, y él empieza ahí su ministerio, se queda ciego. Entonces yo creo que nosotros como cristianos tenemos que anhelar esa transformación, que llegue ese luzazo del Señor a nuestra vida. Segundo, un viajero incansable. ¿Qué significa esto? Pablo estuvo por Asia, Europa, fundando iglesias por todos lados, ¿verdad? Sí. Sacrificó su vida totalmente, pues dentro de las cosas que no se casó nunca, porque a qué hora se casaba, yo bromeo que, imagínate el apóstol Pablo diciéndole a la esposa, mija, voy a ir a un viaje misionero, no sé si va a ser 1 o 2 años, ni lo dejan salir a Pablo de la casa, ¿verdad? Pero entendemos cómo él fue fundando todas esas iglesias, son cosas que creo que es parte del llamado que hablamos, sus cartas legendarias, aquí nos habla de Romanos y de Corintios, pero tenemos
Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, todas las cartas a todas estas iglesias. Maestro de la gracia, que recuérdate que Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, como tú y como yo, ¿verdad? Todos los que no eran de la raza judía, y sobre todo esa teología de la gracia. ¿Qué era, Pablo te iba a decir? ¿Qué era, Eduardo? Que nada es porque lo merezcamos, sino que todo es por gracia del Señor. Del Señor. Esa gracia preciosa que nos cubre, esa gracia que nosotros pedimos cada día y que siempre nos acompaña, ¿verdad? Y una cosa linda que me gusta, que pues el tiempo nos apremia y vamos a tener que ir terminando, pero ese que se adaptaba a su audiencia. Sí. Me gusta porque él tenía cómo predicarle a la gente. ¿Te recuerdas cuando él llega y le dicen, ¿y tú a quién predicas? Y Pablo va viendo todos los ídolos y dice, al Dios desconocido. Yo soy el que les vengo a predicar de ese Dios desconocido. Entonces, mucho que aprender de Pablo, Eduardo. Sí. Y para ir terminando, ¿qué consejo nos dejas? Pues Romanos 11:13 dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Por esto es que Pablo era un pensador profundo. Recordemos que nosotros, después de ver la vida de Pablo, podemos entender tantas cosas. Yo solo me pongo a imaginar cómo el Señor lo escogió para poner todos esos fundamentos que nosotros leemos de las iglesias, ¿verdad? Para ver todos esos puntos de las cartas y sobre todo para ponernos ese ejemplo de sacrificio y ese ejemplo de esa gracia que se amplió, ¿verdad? Cuando somos unos buenos pensadores, hay 5 puntitos que vamos a hablar rápido, que son hábitos que deberíamos de nosotros poner para ser pensadores profundos. El primero es entender la situación. El segundo es escuchar otras voces. El tercero es probar cosas nuevas. El cuarto es cuestionar todo. Y el quinto es pensar en el futuro. Creo que este resumen rapidito nos va a ayudar a nosotros a ver cómo pensar de una forma que nos ayude a solucionar todo. Y yo sé que no es que se nos va a arreglar la vida en ese momento, pero nos va por lo menos a ayudar a dar ciertos pasos y acercarnos a todo esto, ponérselo en las manos del Señor, ¿verdad? Bueno, gracias, Eduardo. Me gusta esto de piensa en el futuro, sobre todo considerando que cada decisión que tomes te va a afectar en el futuro, desde la más chiquita hasta la más grande. Entonces, amigo todoterreno, pues terminamos nuestra segunda parte de pensamientos. Gracias por haber estado con nosotros. Oramos por ti, oramos por tu situación financiera, tu situación familiar, tu situación de salud, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestros corazones. Y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Un abrazo fuerte.